Em, bueno, chiquillos, después de tanto tiempo nos encontramos de esta manera digital y resolví hacer una clase un poco diferente porque las demás clases he recibido algunas críticas que son medias soporíferas, así que lo vamos a hacer de otra manera, un poco más interactiva. No les voy a mostrar diapositivas ni definiciones porque eso ustedes ya lo tienen, lo pueden leer ustedes mismos y hay videos de eso. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hacer un video de lo mismo? Mejor les hago un ejercicio y a través del mismo ejercicio les voy explicando algunas cosas. Para estos efectos inventé este ejercicio que se parece mucho al que yo les pasé. Este es un poco más sencillo, con el fin de que asuman un poco desde la base cómo se resuelve. ¿Ya? Entonces se los presento. Este es el ejercicio, le quité algunos campos. La idea es que ustedes también tengan la capacidad de comprender cómo se meten esos campos. Ya en este caso hay un campo que es la fecha de adquisición. Que aquí en el correo que les mandé, esta es la tabla original, ¿cierto? Aquí le quité el root, son menos registros. Y ahí está la fecha de adquisición que yo no la incluí. ¿Ya? Esta fecha de adquisición que está acá se refiere a que las personas que están acá, los dueños, compraron el terreno el cual queda representado por estas coordenadas y también por estos vértices. O sea, perdón, por estas coordenadas y por estas direcciones. ¿Ya? Entonces, como se darán cuenta y lo imaginarán con sus cabezas, que esta fecha depende del dueño, porque no cualquier persona hace una compra de algo, es esa persona que en esa fecha compró tal terreno, ¿ya? Eh, Así que si han visto la diapositiva, el cual habla acerca de la segunda forma normal, se parece mucho a lo que son los puntajes. Los puntajes necesitan de dos componentes para poder existir, o sea, de una persona, es decir, de un jugador, y el juego, ¿ya? Para que ese puntaje pueda existir correctamente. Si no, va a ser un puntaje suelto que nadie hizo, o va a ser un puntaje de un juego que no se sabe cuál es. ¿Ya? Esto es algo muy parecido, o sea, es una fecha de algo, pero ¿de qué? La compra un terreno. ¿Y quién lo compró? Esta persona. ¿Ya? Esa es la lógica y de esa manera usted tiene que enlazar esa conexión. Ya, esa es la explicación de este campo de acá. Y el root, como ustedes sabrán, ya se dará cuenta, está asociado fuertemente a lo que es las personas. Así que vamos a ir al ejercicio que está acá. Vamos a resolver este. Bueno, en cuanto a las definiciones, usted sabe lo que es una tabla, ¿cierto? Estos son los campos, estas columnas que están acá de forma vertical, y los registros que están acá. En este caso son dos registros. Esta de acá es la cabecera en la cual se colocan, no es una fila más, esta es la cabecera en la cual van puestos los nombres de cada campo. La idea de esto es estandarizar la información, si es que necesita ser estandarizada. En este caso, por ejemplo, podríamos colocar los nombres en mayúscula. Podríamos, no sé, cambiarle quizá los nombres de los campos, colocar aquí, por ejemplo, que la superficie casa es en metros cuadrados. Son detallitos. Por ejemplo, acá no se dice, podemos colocar un M2, así podríamos saber que son metros cuadrados y no son otra unidad de medida. La altura del árbol también le falta ahí, están metros. Si es que alcanza el nombre del campo, a veces no alcanza y hay que abreviarlo un poco. Eso, quizá eso, y quitando algunas abreviaciones. Ya, entonces nuestro ejercicio nos dice que tenemos que generar una normalización de bases de datos. Esta tabla
no cumple con las formas de normalización que habíamos visto en clase. En los videos, los otros videos, los complementarios, bueno, los que son los principales, ¿cierto? Porque este es el video complementario con el cual voy a explicar más o menos cómo se hace el ejercicio. Acá la primera forma normal, por ejemplo, nos dice que no pueden haber múltiples valores, o al menos más de uno, en una celda. ¿Dónde está ese problema entonces? Sí, no voy a extender mucho porque no me van a responder. Acá está el problema, ¿cierto? En estas celdas que están acá tenemos repetición de valores. Por ejemplo, este campo que está aquí, que se llama terrenito, representa los vértices de un predio. Voy a abrir un Paint. Ya, como se darán cuenta, estas son las coordenadas de un terreno. Son 4 pares de coordenadas, por lo tanto, no sé, por el 0, 0 va a estar acá, de 0 a 20 va a estar por acá, 10 con 20 aquí y 10 con 0 acá abajo. Y así sucesivamente, y la coordenada acá abajo va a ser coincidir con esta misma que está acá. Le voy a poner otro color, va a estar encima de esa. Aquí voy a hacer algo un poco absurdo, que va a ser eso. Son del mismo tamaño los terrenos, como se darán cuenta, son de 10 por 20. El otro va a estar acá y el otro va a estar acá. Eso representa este campo que está acá, pero está escrito con números, ¿ya? Y la idea también del ejercicio es que usted transforme estos valores numéricos en gráfico, ¿ya? Pero hablando de base de datos, esto no está normalizado, no me sirve así, porque no cumple la primera forma normal. Acá tenemos, podríamos separar esto. Dice dirección, podríamos colocar un campo de calle y otro campo de números, ¿ya? Porque hay veces que si esto fuera más grande, esta tabla, quizás la calle siempre viva se va a repetir muchas veces, entonces ahí habría que hacer una tabla que se llame calle, y ahí la calle va a tener solamente, va a tener escrito una sola vez el campo siempre viva, ¿ya? O siempre muerta. Luego tenemos campo árbol. Ahí también tenemos dos valores repetidos, o sea, perdón, dos valores en una sola celda, y eso tampoco puede ser. Lo mismo que acá, 4 y 5, hay dos valores en una celda. Y esos son esos casos, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer aquí es hacer crecer esta tabla hacia abajo, ¿ya? De esa manera vamos a eliminar estos valores que están metidos acá y no cumplen con esa primera forma normal. Entonces, no lo vamos a hacer acá porque igual es una locura. O sea, solamente multipliquen estos de acá y estos de acá, me darían, ya con eso serían 8 registros hacia abajo, ¿cierto? Porque sería algo así como el 0,0, después 0,20, después 10,20, después 10,0 y así. Y después con eso de acá. Y además, ese no, ese está bien, este registro no tiene problemas. El problema es este, ¿ya? Porque va a ser 0,20, 0,40. Bueno, voy a... me hacer 0,0. Bueno, se vuelve 0, ¿ya? Porque está de tipo numérico. 0,20 se vuelve así. 10,20, 10,0. Eso pasa porque está de tipo numérico, ¿ya? Debería quedar así como tipo texto y así va a quedar de esa manera. Después sería 0,20, 0,40, 10,40 y 10,20. Ya, ahí. Luego habrá que repetir eso acá abajo otra vez. ¿Por qué? Porque aquí dice naranjo y manzano. Ya, con eso
dobles valores. Esto va creciendo otra vez. Entonces acá sería naranjo, naranjo y así 4 veces más. Y luego acá abajo sería manzano. Manzano, 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 manzano. Y acá se va a repetir Miguel, 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 Miguel 8 veces. La edad 32 8 veces y así sucesivamente. ¿Ya? Y la altura también. O sea, esto sigue creciendo. Ya, esta cuestión no. Entonces son demasiados registros. ¿Ya? Así que por eso no la vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a dejar que el mismo software, que el Access en el futuro lo haga. Pero antes de seguir y empezar a normalizar y hacer esas cosas, lo que hay que hacer primero que todo es comprender el problema. Y eso es la parte del enunciado del ejercicio. Usted tiene que entender, yo le expliqué más o menos de qué se trataba la fecha de adquisición. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar principalmente en este ejercicio, que no tiene esa fecha, así que lo vamos a hacer un poco más sencillo. Usted tiene que entender de qué se trata esto. Deduciendo con los campos que tenemos presentes, tiene que modelar en su mente y expresarlo a través de un bosquejo de qué se trata esta situación. Si queremos la podemos dibujar. Esto voy a borrar esta información de aquí y voy a dibujar de qué se trata. A ver, tenemos dos personas, según vemos en la tabla, y esto habitualmente no es tan sencillo tampoco. O sea, esto como solamente ver una tabla y dije, voy a hacer una base de datos, listo. En la práctica no basta solo con esto, hay campos que usted no va a saber de qué se tratan porque a veces los nombres de las columnas no están bien definidos, no expresan toda la idea de la información que contienen, y usted tiene que ir donde la persona que hizo la tabla o el departamento, la oficina o la institución que hizo la información y preguntar de qué se trata esta cosa, ¿ya? Y cuáles son las implicancias y cómo debiera usted, y cuál es la situación que lo generó. Entonces tampoco es tan sencillo, ¿ya? O sea, yo esperaba que ustedes me mandaran un mail diciendo, oiga, profe, ¿qué esta cosa? ¿Cómo se ordena? Bueno, eso, pero no pasó. Lo salvó la campana. Pero vamos a ordenarlo. Ya, entonces tenemos un dueño. ¿Dueño de qué? Al parecer es de un terreno. Y ese terreno tiene una dirección. ¿Ya? Ya, entonces son personas. Y aquí se muestra su edad. ¿Ya? La edad de esas personas al parecer. Acá quizá tengamos una confusión, pero obviamente por sentido común debemos decir, la edad de la persona, ¿cierto? Porque hay cosas que no, quizá no sabemos. Ya, si acá dijese superficie sola, o sea, no casa, dijese superficie, 220 y 300. ¿Y esta superficie de qué es? ¿Del terreno? No, por suerte dice casa, o sea, sabemos que en ese terreno se emplaza una casa. Quizá es de 2 pisos, no sé, por eso tiene tanta superficie. Porque acá, como se darán cuenta, de 10 por 20, y 10 por 20 son 200 metros cuadrados, entonces 300 metros no caben en ese terreno, quizá tiene 2 pisos, entonces por eso tiene tanta superficie, ¿ya? Pero bueno, de esa manera se podría inferir más o menos, entender de qué se trata el problema. Entonces tenemos una persona con su edad, que es dueña de un terreno, y ese terreno tiene esa dirección. Hay un árbol, probablemente ese árbol se emplaza en el terreno, ese árbol tiene una altura, porque es altura ARV, altura del árbol. Este mide 3 metros, y acá hay una aparente, al menos la persona, ¿cierto?, que hizo la información, la tabla, se preocupó de dejarlo de manera correlativa. O sea, me imagino que es naranjo con el 4 y manzano con el 5. O sea, el naranjo mide 4 metros y el manzano mide 5 metros. ¿Ya? Así que ahí tenemos ciertas relaciones. ¿Ya? Y en el terreno hay una casa. Una casa, y estos son sus metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ya más o menos entendemos la situación. Ahora hay que, si quieren la pueden dibujar,
por ejemplo, son dos terrenos. Ahí vamos a dibujar ahí. Hay un terreno. Y aquí hay otro terreno. Si es que no logran mentalizar la cosa. De este terreno va a ser dueño Felipe. ¿Cierto? Felipe. Y este otro terreno va a ser Miguel. ¿Cierto? Ya. Felipe tiene 45 años y Miguel tiene 32. Hay dos direcciones, lo que espacialmente nos dice, esto puede que esté malo. Lo estoy haciendo como de manera tridimensional para que sea como más interactiva la cosa. Vamos a dibujarlo más realista esto. Ahí lo voy a borrar como sea. Ya, voy a desplazar un poquito esto hacia abajo. Y aquí, porque están pegados esos terrenos. Entonces, este va a estar atrás, así. Donde estas son las coordenadas 0, 0,0. Esta las 0,20. Y aquí está la 0,40. Chuta, perdón, ahí. Ese debe ser las 10,40. Esa debe ser la 10,20. Y esta debe ser la 10,0. Ya. Aquí tenemos las coordenadas, ¿cierto? Y este terreno de acá es dueño Miguel. ¿Ven cómo se va más o menos aclarando la película, ¿cierto? Ya, los que no tienen mucha imaginación pueden dibujar esto y así entender un poco la cosa. Ya. Ahí entonces, esta calle entonces va a ser siempre viva, lo voy a hacer con otro color. Está siempre viva y la calle de acá arriba se va a llamar siempre muerta. ¿Ya? Es decir, si acá hubiesen más terrenos, imaginemos que son más registros y son más terrenos, todas estas casas de acá van a ser siempre vivas y todas las casas de acá van a ser siempre muertas. ¿Ya? Pero como lo estamos haciendo con dos registros nomás, va a quedar así. Ese es el nombre de la calle. Este va a ser la numeración, porque también dijimos que íbamos a hacer otro campo, aparte del campo de la calle. Aquí está todo pegado en un puro campo, en la calle con el número. Lo recomendable es separar esto y dejar un campo de calle y otro campo de números. Ya, entonces, aquí vamos a ver el tema de los arbolitos. Dibujamos un arbolito. Voy a hacer el tronquito. Un naranjo. Felipe tiene solamente un arbolito, ¿cierto? Ya voy a dejar el arbolito. Después le hago el follaje. Acá vamos a dibujar otro arbolito, dos arbolitos. Ya, ahí está un arbolito, otro arbolito. Uno tiene naranjitas y el otro tiene manzanitas. Ya. Son de árboles. Y finalmente la casa. Ahí hemos descrito la situación. O sea, esta es la realidad. O sea, parecerá un chiste, pero realmente uno modela estas cosas, o sea, las cosas que están en la realidad. Felipe hay una casa que tiene 200 metros. Yo dije que deben probablemente ser una casa de 2 pisos porque no, esa mide 220, es más grande que el terreno mismo, entonces la única opción es que sea una casa de 2 pisos. Ahí, qué horrible la casa. Vamos a suponer que esos cubos son las casas. Aquí tiene una ventanita. Está horrible, lo sé. Ya. Entonces tenemos dos casas. Listo, pues esa es la situación, ¿ya? Podemos ir en sentido opuesto, o sea, yo ver esta situación del mundo real, voy a transformar esta situación en una tabla y de esto derivar a esto que está acá, ¿ya? Yo sé que parecerá una tontera, un chiste de esto que dibujé. Al principio puede ser, está progresando el profe, pero es la verdad, paso de acá hacia allá. Y eso me queda. Ya,
Entonces, lo que queda, esto voy a guardarlo porque me gustó mi propio dibujito. Vamos a ponerle situación real. No le estoy pidiendo que esto me lo mande por correo, no es parte del trabajo, pero quiero que entienda que estos modelados de base de datos son en base a cosas reales. No siempre va a tener una tabla así. No va a haber nada y usted tiene que construirla. Ahí está. Vamos a entonces, comprendiendo esta situación, vamos a generar un modelo entidad-relación. ¿Ya? El modelo entidad-relación es un bosquejo, ¿cuánto se llama? Un dibujo preliminar, ¿cierto? Como lo quiera llamar. Puede hacerlo en un Paint, puede hacerlo en una diapositiva de PowerPoint, como usted quiera, en una hoja de cuaderno, y tratar de modelar o proyectar esta situación a través de un esquema el cual cumple un estándar conocido mundialmente, ¿cierto? En la cual las entidades son representadas a través de rectángulos. Los atributos o las características de esas entidades se representan a través de elipses y las relaciones que vinculan a estas entidades a través de rombos. Y hay otra pila de parámetros, ¿cierto?, que se le meten a esta representación llamada modelo de entidad-relación, que ayudan a comprender mejor la situación. Entonces, acá tenemos que identificar cuáles son las entidades. Si usted leyó o vio los videitos de las cosas que le mandé, debiera entender qué es una entidad. La entidad es una especie de elemento que tiene existencia propia. Puede ser una existencia concreta o abstracta. En este caso, en esta tabla de información, las entidades concretas, por ejemplo, es una persona, ¿cierto? Una persona tiene existencia propia independiente de esta situación. O sea, la persona existe haya casa o no haya casa, haya terreno o no haya terreno. O sea, no necesariamente tiene que haber un terreno para que una persona exista, ¿ya? O ser dueño de un terreno. Entonces, eso es una entidad. Algo que se puede tocar, ¿ya? Puede ser una cosa así, algo que se puede tocar y que no depende de nada más para existir, ¿ya? Entonces ahí tenemos la persona, ya va a partir por eso. Entonces aquí usted va a escribir, puede ser persona, o puede escribir dueño, como usted quiera. Una persona, ya. Otra entidad van a ser los árboles, porque los árboles tampoco necesitan de las personas para existir. Probablemente necesita del terreno para emplazarse, así que quizá vaya a haber cierta conexión entre el árbol y el terreno. El árbol no depende directamente de la persona porque el dueño puede cambiar. O sea, si usted se aferra bien a la realidad, aquí los dueños podrían estar intercambiados. O sea, Miguel podría ser el dueño acá arriba y Felipe el de abajo, y aquí los árboles van a seguir plantados en el mismo terreno, ¿ya? Entonces, en ese caso, el árbol tiene una relación fuerte con el terreno en sí. Entonces aquí voy a colocar el árbol. Ya, pues ahí tenemos el arbolito. Y vamos a rellenar un poquito, vamos a rellenar al tiro los atributos del árbol. ¿Cuáles son las características del árbol? Ya, el árbol tiene sus propiedades, no sé si está sano, si tiene fruta, ese tipo de cosas. En este caso, en nuestra tablita vemos que el árbol tiene una especie, aquí se menciona la especie del árbol. Esa es una de sus características, ¿ya? ¿A qué especie pertenece? Y también otra característica es la altura de este. Entonces tenemos dos atributos para esta situación, ¿ya? Entonces acá las características o atributos de las entidades, estas existencias propias, se representan, perdón,
a través de elipses. Entonces ahí tenemos dos atributos que van a ser la especie del árbol. O sea, aquí vamos a colocar especie, la especie y la altura. Ya, ahí tenemos dos atributos del árbol. Entonces lo vamos a enlazar así. Voy a colocar en negro mejor, ahí. Ya, ahí tenemos el árbol y sus dos atributos. Ya, la persona también vamos a colocar acá, aprovechar la edad y el nombre de la persona. Entonces aquí vamos a colocar edad, porque la edad que está acá se refiere a la edad de la persona. O sea, hay una relación, ¿cierto?, entre ambos campos. Eso lo vamos a colocar en rojo. Y acá el nombre, ¿cierto? Acá no lo dice, o sea, estos nombres lo estamos inventando para generar nuestra propia base de datos. No, no es que tenga que basarse férreamente en lo que está escrito acá, usted puede inventar sus propios nombres. Entonces acá va a ser nombre y listo. Ya, acá en el ejercicio, claro, está el root. También habría que colocar acá otro campo que se llame root, o sea, otro atributo, otra elipse. También son importantes lo que son las llaves primarias. Las llaves primarias son campos que nos van a ayudar a identificar de manera individual, inequívoca, irrepetible, y bueno, que no tiene que tener campos vacíos, estas entidades, ¿ya? O la repetición de estas entidades, o sea, persona 1, persona 2, persona 3, van a quedar cada una identificada una sola vez. Por lo tanto, se va a colocar otro, vamos a dejar en rojo, ¿ya? Bueno, de hecho no se coloca un color especial. Simplemente aquí usted va a colocar, ¿cuánto se llama? Persona, vamos a colocarle id-p, ¿ya? Es un nombre que a mí se me ocurrió. Usted coloque el nombre que quiera. Y vamos a colocar subrayado, así. El hecho que usted subraye el nombre de uno de estos atributos implica para todos los que hagan modelo de entidad-relación, que esa es la llave primaria. O sea, si usted le presenta esto a un chino, va a decir, la llave primaria. ¿Sí? Le va a decir que es la llave primaria. Y lo vamos a colocar ahí. ¿Ya? Ahí. Ok. Ya esa es nuestra primera tabla. De hecho, esto es una tabla y se va a transformar en una tabla en el futuro. O sea, va a ser una tablita de 3 campos. ¿Ya? La tabla se va a llamar persona y los campitos que va a tener va a ser, ¿no? Primero que todo la llave primaria, el nombre de la persona y su edad. Van a ser esos 3 campos. Acá, esta que está acá va a ser otra tabla, una tabla que se va a llamar árbol y va a tener un campo que se llama especie y otro que se llama altura. De hecho, claro, se los podría demostrar. O sea, este campo yo sé que va a quedar así. Acá entonces podríamos colocar la tabla que se va a llamar así, persona. Va a tener 3 campos, id-p, va a ser id-p, el otro era el nombre y era la edad. ¿Ya? Voy a poner negrito, pero da lo mismo, eso son cositas estéticas. ¿Ya? Aquí vamos a inventar unos IDs. No sé, puede ser P1, P2. Nos va a quedar así. Ya. El primero va a ser Felipe y el segundo va a ser Miguel. Felipe, Miguel. Y sus edades respectivas. Ya vamos a colocarlo tal cual como se ve aquí. 45 y 32. Y 32. Listo. Y esa va a ser nuestra primera tabla. La que está acá, la plasmé acá. Claramente usted primero debiera terminar de hacer todo este mono, ¿cierto? Este modelo de entidad-relación, antes de empezar a tirarse acá.
pero quería mostrarles la relación que existe entre lo que esté acá y lo que va a quedar plasmado acá en la planilla Excel. Esta es la tabla en bruto, ¿cierto? La tabla que no tiene ni una normalización ni estandarización. Bueno, la estamos de a poquito estandarizando. Y estas son los futuros campos, o sea, las futuras tablas que se están creando. ¿Ya? También podría ser otra de árbol, de la misma manera, pero vamos a terminar un poquito esta cosa. Ya, tenemos eso. Ya, nos queda así. Hay otro... vamos a batallar un poco con esto, con esta del terreno. Tenemos la dirección. Esto quizá un poco más complicado. La dirección del terreno. A ver cómo lo hacemos. Lo que hay que destacar es que estos modelados, si usted no tiene mucha experiencia o le pueden costar un poco, no necesariamente va a salir bueno la primera. Probablemente en el mismo camino usted se vaya dando cuenta que está mal hecho. Y eso es la realidad y esa se da en la práctica, ¿ya? Así que probablemente nos quede mal al principio, nuestro racionamiento quede malo y eso va a repercutir en la base a todo el final. Así que esto es como una especie de prueba-error. Es como jugar ajedrez y equivocarse en nuestra lógica. Entonces vamos a hacerlo así. Voy a intentar hacerlo de esta manera. Esto se va a llamar terreno. Ya, está con eso. Y acá había que colocar otro más que se va a llamar id-ar, le voy a colocar subrayado ahí también de rojo. Ya, y esa es la llave primaria de esa tabla. Ya también tiene 3 campos. Ya continuamos con esto. Entonces, terreno. El terreno está compuesto de... aquí hay un campo que se va a llamar calle. Y ese campo no es un campo, es una tabla. Por experiencia lo hago esto, ¿ya? Calle es una tabla solamente de calles, ¿ya? Y las calles, esto quizá a usted les cueste, no van a entender eso. ¿Por qué estoy haciendo eso? Yo lo hago porque como yo trabajo y tengo experiencia en la MUNI y hacer este tipo de cosas, yo sé que la calle va a quedar así y va a generar una tabla aparte y va a formar esta cosa. ¿Por qué? Porque si esto hay muchas calles y las calles existen, tienen relación con el terreno, pero las calles pueden continuar y el terreno es individualmente solito y la calle continúa independiente del terreno, ¿ya? Porque si hay un terreno 2, un terreno 3, un terreno 4, ellos van a adquirir el nombre de la calle, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser así: calle y su ID. ¿Ya? Entonces acá va a ser el nombre de la calle acá. Vamos a colocarle nombre también, puede ser, nombre, que no se confunda con el nombre de acá abajo, ¿ya? Esto no tiene importancia, o sea, pueden haber repeticiones de valores de nombres de campo, todo mientras usted sepa que esta corresponde acá y lo enlace. Ya, ahí. Y este que está acá, como ustedes imaginarán, es el ID, la llave primaria que le vamos a inventar. Y de acá le vamos a colocar guión bajo, ahí está, ahí representa la llave primaria. Entonces ahí tenemos nuestra tabla de calle. Las numeraciones, ¿ven? Aquí solamente separamos los nombres de calle. Las numeraciones quedaron sueltas. La numeración va a depender del terreno en sí, ¿ya? Eso podemos dejárselo adosado al terreno. Entonces acá vamos a crear otra tabla, perdón,
esa tabla le vamos a colocar terreno así, sin subrayar obviamente, y este va a tener un campo que se va a llamar número. Ahí está el número, ya, y lo enlazo así. El terreno, o sea, la persona es dueña de un terreno y ese terreno va a tener coordenadas. Vamos a colocar acá dos columnas, dos columnitas ahí y otra acá, ya. Esta va a ser las coordenadas cor X, le voy a colocar, y este va a ser cor Y, así, ya. Lo hice así porque esta es la parte. Yo cerré el monito. Estamos representando en la tabla el terreno a ras, ¿cierto? No lo que está encima, ¿ya? Entonces el terreno está compuesto por las coordenadas y la numeración, que en este caso va a ser cada una la que tiene ahí puesta, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4, 4. 4. ¿Ya? Así que y la calle siempre viva, el terreno puede cambiar y la calle va a seguir siendo la misma, ¿ya? Entonces eso es lo que hay que tratar de como extirpar, ¿cierto? Esta cosa, las cosas que vayan cambiando de manera sincronizada, o sea, la calle se mantiene constante a lo largo de la hilera de casas que tengamos acá. O sea, si acá yo tengo otro terreno, también va a seguir siendo el mismo, siempre viva, siempre viva, siempre viva, siempre viva. Lo que van a cambiar acá, en cada terreno van a ser sus coordenadas y además las numeraciones que están para cada terreno, ¿cierto? Porque aquí esta va a ser Felipe, siempre viva, 1, 2, 3, la de al lado va a ser siempre viva, ven que mantiene constante, pero cambia el número, va a ser, supongamos, 1, 2, 5, la otra va a ser 1, 2, 7, 1, 2, 9, y así van a ir cambiando. Y también van a cambiar las coordenadas, o sea, van en sincronía, pero siempre viva se mantiene constante, ¿ya? Y entonces esas constancias son las que hay que extirpar y formar tablas nuevas, ¿ya? Y eso es lo que hicimos acá, extrajimos la calle de acá y formamos una tabla aparte, que como se ve acá. Ya, entonces tenemos esto así y vamos a enlazar al menos lo que tenemos hasta ahora. No, las puse en rojo. Bueno, igualmente se entiende, ¿cierto? ¿Cómo se enlazan estos? O sea, ahora en este momento están puestas las entidades y sus respectivos atributos, pero faltan los rombos. Los rombos me indican la relación que existe entre cada, cada entidad. La persona con la calle tiene algo que ver. Quizá no necesariamente, quizá la persona puede ir, vender la casa y no se va a llevar la calle para donde se vaya a vivir, no sé, pues a otra región y no se va a llevar la calle, ¿ya? La calle se queda en el terreno, o sea, esa es la lógica de esto, hay que buscar un poco el sentido común. La calle siempre va a estar en el mismo lugar, o sea, ese nombre de calle va a seguir siendo intrínseco con el terreno. Y a su vez la persona compró el terreno, aunque sea por quizá un largo tiempo, probablemente lo pueda vender después, pero esa es la relación que usted tiene que entender más o menos. Estas lógicas dependen de la situación. No es tanto que usted se lo tenga que aprender y es una habilidad que se va adquiriendo con el tiempo y con la práctica. Lamentablemente, como se podrán dar cuenta de todo lo que ha pasado, no les dio tiempo como para adquirir la habilidad, ¿cierto? Y practicar harto.
A menos que lo hayan practicado en su casa, ¿cierto? Pero bueno. Entonces, aquí vamos a colocar un rombo entre la persona y el terreno. Le colocamos un rombito y una rayita que las una. Y este va a ser la persona compró o es dueña. Tiene que colocar una frase conectora como usted quiera. La persona es dueña de terreno. Entonces, esta es la frase que conecta eso. Entonces, si la persona que lea, usted le pasa esta especie de mapa conceptual a cualquier persona y ya va a comprender de qué se trata un poco la cosa. Esa es la idea, que usted se lo dibuje esto y se lo pase a otra persona y lo entienda. Si la otra persona lo entiende, va a estar buena o más o menos buena su racionamiento. Entonces, en este caso, ¿ya? Porque no sé cómo será el caso el cual yo les pasé a usted. Obviamente lo tengo resuelto, tengo la pauta y todo, pero acá, por ejemplo, Vicente Vergara se repite dos veces. Tiene dos terrenos. O sea, hay una persona que es dueña de dos terrenos. Al menos acá. Y no hay terrenos repetidos. ¿Cierto? Entonces, podemos decir que una persona es dueña de dos terrenos. O sea, hay una relación uno a muchos. Acá. Ese es un tip que le doy del ejercicio. O sea, de este ejercicio de acá que con nota. Pero acá veamos cómo es. Felipe no se repite hacia abajo. ¿Ya? Y es dueño de solamente un terreno. Igualmente Felipe tampoco se repite y acá es lo mismo. O sea, si yo voy de acá, del dueño, hacia la propiedad que está acá y de la propiedad hacia el dueño, al revés, ¿cierto? De esa manera podemos saber cuál es la cardinalidad de esto. La cardinalidad se refiere a esa relación de uno a muchos, uno a uno o muchos a muchos. O sea, el dueño es solamente dueño de un solo terreno y ese terreno a su vez no le pertenece a más dueños. Porque, por ejemplo, no sé, pues acá podría repetirse la misma calle. Acá podría estar repetido siempre vía 1, 2, 3 y acá abajo también siempre vía 1, 2, 3. Felipe es dueño de solamente un terreno y Miguel solamente de un terreno. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cierto? Ahí, ya. Está repetido dos veces. Felipe es dueño de ese terreno. Es uno solo y Felipe es solamente dueño de un terreno y Miguel también es dueño de un solo terreno. Pero ese terreno tiene dos dueños. ¿Ya? ¿Cuánto se llama? Entonces la relación ahí es muchos es a uno. ¿Ya? Ahora, por el contrario, si yo hiciera esto, Felipe se repite dos veces, Felipe, Felipe. Este terreno tiene solamente un dueño que es Felipe y siempre muerta también tiene un solo dueño que es Felipe, pero Felipe es dueño de los dos terrenos. O sea, la relación aquí es muchos es a uno. O sea, se invierte la cosa. Entonces por eso tiene que ir de adelante, o sea, de atrás adelante, de adelante hacia atrás, para verificar esas relaciones. Pero este caso, como ven, es solamente uno a uno. Por lo tanto, vamos a colocar acá este monito. 1 es a 1. Así. ¿Ya? De esa manera usted indica que la cardinalidad, en este caso. Esta cardinalidad, ¿ya? Porque hay otra más cuando usted analiza las tablas. Pero como no van a tener prueba de esto, se salvaron. Bueno, la situación lo permitió así. No van a ver, o al menos no les voy a poder evaluar el otro tipo de cardinalidad que se refiere a la cantidad de registros en una tabla. Así que vamos a ver esta cardinalidad que es aplicada al modelo de entidad-relación. Entonces, 1 a 1 es dueña de. Y aquí vamos a colocar 1 y aquí al ladito 1. Así, al ladito del enlace. Ya, ahí tenemos lista nuestra primera parte. Ya, la calle, vamos a vincular la calle con el terreno. Esto lo voy a tirar hacia abajo, mejor, porque el árbol tiene que ver con el terreno, me parece. Ahí, ya. El árbol tiene que ver directamente con el terreno y no con la calle. O sea, porque la calle, o sea, el árbol, claro, está en parte de la calle, pero no en toda la calle. O sea, si yo dijera, siempre viva
tiene que ver con el árbol. Esto es netamente racionamiento lógico, no es... no hay que estudiar mucho para esto, o sea, es netamente habilidad y un poco de lógica. Si usted pone que el árbol se vincula con la calle, o sea, está diciendo que el árbol está a lo largo de toda la calle. Es como cuiden lo que digan, cuiden sus palabras, porque la pueden embarrar. Esa es un poco la cosa. ¿Ya? Así que el árbol no está con la calle, el árbol solamente está con un terreno de la calle. ¿Ya? Si no va a quedar mal la relación. O sea, si usted dice el árbol está en la calle, es decir, me está diciendo que como todos estos terrenos tienen el mismo nombre de calle, va a estar diciendo en cada terreno de la calle hay un árbol hay un naranjo. ¿Ya? Eso me está diciendo. Pero si usted dice, no, el árbol se emplaza en un terreno de esa calle e individualiza ese terreno, ah, ya, ahora te entiendo. O sea, el árbol solamente se emplaza en ese terreno. Ya, esa es el razonamiento que tiene el razonamiento lógico. Entonces, aquí el arbolito lo podemos colocar así. Así ya sabe. Ya, así que no tiene que leer mucho, o sea, para entender ese tipo de cosas, no. Depende de las situaciones que se den, usted va a conectar esto de esa forma. Entonces el árbol está plantado, no sé, la frase que usted quiera. Está plantado en el terreno. Ya. Veamos entonces la relación, la cardinalidad, hay que ver. Tenemos un naranjo y tenemos un terreno. O sea, este es un terreno, un árbol, un terreno, dos árboles. ¿Ya? Cuando ya hay más de dos árboles plantados en un mismo terreno, quiere decir que la relación es uno a muchos. ¿Ya? Uno a uno, uno a dos. Ya, dos es multitud. ¿Ya? Entonces acá es muchos. Ya, veamos al revés. O sea, yo vi del terreno hacia el árbol, ahora vemos del árbol hacia el terreno. El naranjo que se desplaza una vez acá, el naranjo se repite acá. O sea, están dos veces el naranjo, ¿ya? Aunque sean árboles distintos, pero estamos analizando la especie del árbol. Entonces, al repetirse dos veces, ya implica que es muchos. Dos es multitud, ¿ya? Entonces, dos es multitud. Bueno, supone que son tres, tres es multitud, pero bueno. Dos son multitud, entonces ya la cardinalidad aumentó por este otro lado también. Entonces, como es muchos acá y muchos acá, entonces es muchos a muchos. Esa se concluye de este ejercicio. Por lo tanto, va a ser nm, puede ser infinito, infinito, como usted lo quiera notar. Le vamos a colocar una m y acá una n, como quiera. Puede ser las dos m, las dos n, las dos infinitos. Ya. Eso. Esta es la notación y de esta forma usted tiene que hacerlo. ¿Ya? Así, si usted me lo entrega con esta estructura, yo voy a entender de qué se tratan las cosas. Este tipo de conexiones, porque de repente colocan puros rectángulos o puras elipses o me enredan todo esto y eso está malo, ¿ya? Y tenga por seguro que va a tener que bajarle puntaje, ¿ya? Si usted quiere tener 7, luche, ¿cierto? Y comprenda un poquito esta cosa. ¿Ya? Estos son los campos de la tabla, esto es el nombre de la tabla, no es que es solamente el nombre, o sea, lo que va a colocar árbol, aquí usted va a escribir árbol, ahí. Y los campos que van a estar acá son las elipses que están arriba, va a ser id ar, creo que era, la especie y la altura, algo así, ¿cierto? ¿Sí? ¿Era eso? Eso es lo que está haciendo en este momento. Está planificando cómo va a ser la futura base de datos. Ya. Luego nos queda en la calle. Ya. Y suponemos que la calle se enlaza con el terreno. Esto probablemente no aseguro al 100% que esté bueno. O sea, quizá mi lógica esté mala. Ya. Y probablemente tenga que llegar al modelo relacional, o sea, la AXE y hacer toda esta cuestión.
ver cómo me quedó todo estructurado y ahí recién voy a cachar, ah, me equivoqué. Y empezar a jugar un poco con las conexiones y de ahí recién ver cómo realmente era la cosa. Entonces ahí voy a tener que volver acá y modificar estas conexiones. ¿Ya? Y si a usted le sale así, va a tener que modificar eso y adecuarlo de cómo debe ser. Ya. El terreno tiene asignada, puede ser. Asignada. Ah, hice muy chico el rombo, parece. Asignada. Una. Ya le puse, tienen asignada una calle. La idea es comprender de qué se trata esta cosa. El terreno tiene asignada una calle. O se denomina como una calle. Ya. Eso entonces, para este caso, la relación es 1 a 1. Se da cuenta que un terreno, un nombre de calle, ¿cierto? Ya, usted, cuando haga el ejercicio, tiene que analizar si esto es así, ¿ya? 1 a 1. Porque, como se dará cuenta, acá Saturno se repite 2 veces, Marte se repite 2 veces, por lo tanto acá la relación no es 1 a 1. Aquí es un terreno, un nombre de calle y que se repite, por lo tanto yo creo que son muchos a 1. Claro, un terreno solamente tiene un nombre de calle. Cada terreno tiene una calle. Este tiene una calle, otra calle. Y así, para que pase que tenga dos calles, acá tendría que decir, no sé, pues Saturno, tanto, tanto, y Marte, tanto, tanto, en el mismo renglón, ¿ya? Eso no pasó, solamente hay un nombre de calle, por lo tanto, este terreno tiene solamente un nombre de calle. Es como en su casa, probablemente la mayor parte de las casas es solamente un nombre de calle, excepto las casas de esquina, que puede tener dos. Pero acá, en este caso, solamente tiene un nombre de calle, entonces la relación, y como acá se repite, muchos es a 1, ¿ya? Pero aquí es 1 a 1, ¿ya? Eso, me falta una más. Esto está casi listo. Usted, este solamente no es que así sea el trabajo, por si acaso. O sea, estoy adaptándome a este caso, ¿ya? O sea, usted tiene que pensar un poco eh, el ejercicio que está acá. Se parece un poco y le puede ayudar a encaminarse un poquito. Pero no necesariamente es que sea así, ¿ya? Veamos qué falta. Me falta la casa. La casa, ¿dónde está? La casa es... ¿Con qué se relaciona la casa? Aquí vamos a dibujar otro... Es porque la casa es una estructura sólida, ¿cierto? Y es una... tiene existencia propia, ¿cierto? Por lo tanto vamos a hacer un campito aquí que se llame casa. La casa tiene un campo que se va a llamar superficie. Sub. Vamos a dejarlo como superficie. Si usted quiere le pone sub construida y todo eso, pero a mí no me cabe eso aquí, ya tengo muchas cositas, así que superficie construida. Casa. Aquí me faltó... verdad. Ya. Acá... esto va a verse modificado en el futuro, por si acaso. Porque lo vamos a tener que transformar a una tabla para trabajar en el ArcGIS y transformar los puntos a polígono, pero eso vamos a verlo un poquito más adelante. Ya, así que esto va a verse modificado. Para idea, como una idea inicial está bien, ¿ya? Pero va a ver que esto, con el camino y con los problemas que se van a ir presentando a medida que vayamos construyendo esto, va a ver que esto va a cambiar. Ya, la superficie, la casa tiene superficie, ¿cierto? ¿Y con qué se enlaza? ¿Con el árbol? ¿O con la persona? O sea, la persona se lleva la casa al hombro, ¿cómo lo hace? No, pues la casa se emplaza en el terreno, ¿ya?
Ahí está la casa, como se puede apreciar acá, ¿cierto? Tal como está esta figura. A mí me faltó dibujar a la persona, si la persona se va, esto se queda acá y vendrá otra persona y será el dueño, no sé. Así que ahí ve las ciertas dependencias en el mundo real. O sea, esa es la realidad. Pues, estos modelos tienen que basarse en la realidad. No es que tenga que estudiar, oh, me faltó estudiar más, no sé. Tiene que pensar un poco con la lógica. Y así le va a quedar bueno esto. La casa, entonces yo la voy a vincular con el terreno porque esa es su relación. O sea, la casa eh, se emplaza en el terreno. Voy a colocar en plaza nomás. En plaza. Ya. En estos casos, un terreno, una casa y una casa, un terreno. Vamos a suponer que, o sea, aunque se repita la superficie, es difícil decir, oh, la superficie se repitió, así que la relación es mucha, mucha. No. Con este tipo de valores numéricos es difícil expresar eso, esas relaciones de mucho a mucho. O sea, así que vamos a dejarlo 1 a 1, en este caso. Por lo tanto, usted va aquí a colocar 1 a 1. 1 a 1 y aquí también 1 a 1. Y al ladito. Ya. Y parece que está listo. Vamos a dejarlo así. Ahí recién hemos terminado el modelo de entidad-relación. Este se llama modelo entidad-relación. Ya, ahí está. Y sí, las tildes se colocan a las mayúsculas. Ya hay una historia, ¿cierto? Ahí de por qué las tildes no se colocan en las mayúsculas. Eso era porque antiguamente, bueno, no les era nada que ver con la geomática, pero las mayúsculas antes no se tildaban porque las máquinas de escribir no le podían colocar la tilde a las mayúsculas. Era un tema de imprenta, un tema netamente de los dispositivos que existían en la época, ¿ya? Hoy se puede colocar tilde a las mayúsculas, así que no hay impedimento. Ya, eso es para que usted lo sepa y desde ahora haga sus trabajos de esa forma. Y se nutra un poco del tema ortográfico. Ya, ese es el modelo entidad-relación. Ay, me faltó el tilde en la U, y etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos trabajando rápido. Es el modelo entidad-relación y hay otro que se llama modelo relacional. El modelo relacional es cuando este mismo monito se transforma en digital y se trabaja ya en la base de datos, en los sistemas de base de datos. Ya. Entonces esta es la manera en cómo se planifica un poco esta cosa y se organiza. Ya, entonces ahora vamos a empezar a transformar esto a tablas de en el Excel. Ya, vamos a hacer un corte y vamos a trabajar en otro videito aparte a pedido de algunos estudiantes y estudiantas que me dijeron que cortara esta cosa porque les da sueño, ¿cierto? Y creo que ya va casi una hora de video, así que eso, ya, vamos a parar esta cosita.